Gracias, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por las redes sociales Marvin del Cid y Sonny Figueroa, que les van a aparecer ahí abajo en pantalla, también en las redes sociales del Canal Más TV. Recuerden que en Somos el Combo analizamos la realidad nacional, hacemos entrevistas y presentamos investigaciones periodísticas. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. En este programa número 55 de Somos el Combo, vamos a entrevistar al recién electo presidente de la República, Bernardo Arévalo. Costó que llegara a la entrevista, obviamente, por su agenda ampliamente complicada, que seguramente se complicó mucho más después de que ganó la presidencia por los múltiples compromisos que se le han presentado y ahí estuvimos durante varias semanas insistiendo para que Bernardo aceptara la entrevista, pero que finalmente le agradecemos por haber hecho el espacio para estar acá en Somos el Combo. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches, Sonny. Buenas noches. Buenas noches, Marvin y Sonny. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Gracias, muy amable. Pues para no perder mucho más el tiempo en temas de presentación ni nada por el estilo, nos gustaría, Bernardo, que nos analizaras el tema del partido Semilla y si les preocupa la suspensión provisional de la personalidad jurídica. Mira, partamos de la base de que lo que estamos viendo es un caso de una persecución política que se hace mediante medidas ilegales, pero que son adoptadas desde instituciones que son parte del aparato de justicia. Entonces estamos viendo a una fiscalía, la FESI, que se hace valer del juzgado séptimo, en donde lo que se hace es actuar de una manera que va totalmente en contra de lo que está establecido legalmente alrededor del tema de la suspensión de partidos políticos. De hecho, en primer lugar, la FESI no tiene competencia para ver un tema de cuestión electoral. Existe una Fiscalía de Delitos Electorales, que es donde este tema se encontraba, donde nosotros habíamos colocado la denuncia ante esa falsificación que habíamos encontrado, y de donde la FESI toma ese expediente para llevárselo a esa fiscalía que no tiene competencia en temas electorales. En segundo lugar, se nos niega el acceso a el expediente que nosotros habíamos habíamos pedido una investigación. Hemos 27 veces desde el 13 o 14 de marzo hasta ahora hemos solicitado que se nos dé a conocer este expediente que no está bajo reserva. Y 27 veces se nos ha negado. Sabemos que se lo han mostrado al secretario general de la OEA, pero nosotros ni siquiera lo hemos podido ver. Es decir, se está negando de manera absoluta el derecho de defensa que tiene cualquier persona. En tercer lugar, a partir de un análisis que nosotros no conocemos más, porque lo único que sabemos es lo que dicen en la prensa, se toma esa decisión de suspender al partido político, que es absolutamente violatoria de las normas establecidas en la ley electoral y de partidos políticos que tienen rango constitucional, y que establece que únicamente el Tribunal Supremo Electoral tiene competencia para considerar temas dentro del marco de los delitos electorales, etcétera, y que únicamente las causales que están inscritas en esa ley, la LEP,
pueden ser consideradas como causa para poder hacer una suspensión o no. Bueno, eso fue violado totalmente por este juzgado, la FESI y el juzgado séptimo, que toman una decisión que es absolutamente ilegal porque viola estos preceptos que acabo de decir, y que finalmente logramos contener por medio de un amparo hasta que llegó a la Corte de Constitucionalidad, que nos amparó provisionalmente y que después fue ratificado en definitiva por la Corte Suprema de Justicia, que dice que de cualquier manera la ley de partidos políticos establece claramente que ningún partido podrá ser suspendido entre el periodo que va desde que comienza el periodo electoral hasta que termina el 31 de octubre. Y entonces rechaza a lo que era un intento de evitar que nosotros, después de esa respuesta, de ese resultado en primera vuelta, continuáramos compitiendo. Nos permite continuar compitiendo, pero ahora pues el juzgado continúa en esta agresión política ilegal. Bernardo, ¿y hacia dónde cuál es tu punto de vista, hacia dónde va esta situación? Porque por un lado es la parte política de la presión de algunas agrupaciones que quieren desgastar a Semilla, y por el otro lado la parte judicial. ¿Hacia dónde ves que va esta situación y qué está dispuesto a hacer Semilla para revertir todo esto? Mira, nosotros estamos actuando en todos los órdenes donde podemos para tratar de evidenciar el carácter arbitrario y legal de lo que se está haciendo. Lo hemos hecho, hemos actuado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, hemos estado hablando con las misiones, hemos hablado con las delegaciones del Consejo Permanente, hemos solicitado medidas cautelares ante la CIDH cuando esto ya empezó a devenir en amenazas de muerte, primero que eran solo rumores, posteriormente ya con indicios claros de que existen alguna estructura criminal, al menos que ya está claramente hablando de ese tema. Y entonces estamos haciendo ver esta ilegalidad. Y por el otro lado, estamos planteando los recursos necesarios. Nosotros tenemos planteado un recurso ante la Sala Segunda de lo Penal, donde estamos reclamando la ilegalidad y arbitrariedad de todos los actos que están haciendo el fiscal Juruchiche y el juez Orellana, para que se reviertan todos los efectos y entonces ya pues se regrese al estado normal. Bernardo, ¿y no existe miedo de que cancelen el partido Semilla? O sea, ¿y qué hacer ustedes o qué hacer la agrupación política en dado caso eso pase? O sea, mira, legalmente no existe espacio. Legalmente inclusive hay aquí temas de procedimiento que inclusive si eso se llegara a pensar, existe toda una serie de cuestiones que tendrían que ser puestas en marcha, que toman meses. Legalmente no hay una posibilidad. Ahora, es cierto también que estamos en el reino de la arbitrariedad y de la ilegalidad, que estamos en una situación en donde las instituciones de justicia se dedican a perseguir a los justos y a proteger y a dar impunidad a corruptos, donde las instituciones de justicia están siendo utilizadas, como en el caso de la FESI y este juzgado, para acosar, perseguir a toda persona que representa una molestia para este sistema de corrupción que se ha atrincherado en las instituciones del país. Y lo que está sucediendo ahora es que esta estructura está viendo que está a punto de perder todo en la medida en que el resultado electoral fue un resultado que no pudieron ni prever ni controlar y que va a llevar a un binomio presidencial que tiene la determinación de plantarle cara y luchar contra la corrupción como no ha pasado en los últimos 30 años. Exacto, Bernardo, y entonces digamos de que, pues al final, como mencionaba, legalmente no cabe, pero políticamente, digamos, por todo lo que está pasando, pues digamos de que existe la posibilidad o ese es el objetivo como tal, con todas las acciones que están haciendo. Me imagino que tienen un plan B como partido político.
Mira, nosotros estamos ahorita confiados en que en el momento en el que esto llegue a las instancias superiores, a la Corte de Constitucionalidad, se evidencie la ilegalidad y se desvanezca el caso y que eso termine con esta situación. Estamos dispuestos a llevar el tema a instancias superiores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es necesario, y hacer todas las medidas del caso, pero estimamos que la ilegalidad es tan flagrante que la Corte de Constitucionalidad corregirá esta situación. Ok, Bernardo, y una consulta. ¿Cómo ves la posición de la Unidad Nacional de la Esperanza, tomando en cuenta que ellos dicen, bueno, están basando el tema de la suspensión provisional de Semilla para ellos decir, la UNE, de que ninguno de los candidatos electos por Semilla pueda asumir los cargos por la suspensión del partido político? Es una opinión que no tiene base legal, que ya ha sido rebatida inclusive en redes por juristas, por analistas de todo tipo. Es oportunismo puro, pero pues no sorprende. Claro. Bernardo, y digamos, ¿cómo ves del partido la situación de cara al 14 de enero del año 2024? Tomando en cuenta que el Pacto de Corruptos está haciendo todo lo posible para desgastar al movimiento Semilla, a tu persona y a Karin Herrera. ¿Temen ustedes no tomar posesión el 14 de enero? No, nosotros creemos que estamos seguros de que va a haber un proceso arduo y desgastante de aquí hasta el 14 de enero, pero estamos claros de que nosotros vamos a asumir la presidencia y la vicepresidencia, porque al mismo tiempo que tenemos este embate de esas estructuras criminales enquistadas en el aparato de gobierno y de justicia, se ha desatado también un respaldo popular, un respaldo ciudadano que va de pared a pared con el conjunto de las instituciones nacionales rechazando los procedimientos de abuso de la ley, de violación de las garantías constitucionales, de una manera que no se veía desde hace bastante tiempo, inclusive con pronunciamientos muy claros alrededor de que no se pueden aceptar este tipo de situaciones. De manera que, por un lado, nos sentimos acosados y atacados por estos grupos, pero por el otro lado estamos viendo que hay una apropiación de la ciudadanía de la lucha por la democracia y contra estos ataques de la corrupción que van a ser un elemento central en los próximos meses. Exacto, o sea, en los próximos meses hasta que tomes posesión. Bernardo, obviamente era importante hablarte desde el inicio del tema coyuntural, lo que ha pasado en esta semana, en los últimos días, pero también hay algo muy importante que le interesa a los guatemaltecos y es ya hablar sobre temas específicos. Claro, no podemos abordar todo el plan de gobierno en una entrevista de 1 hora, pero digamos de que hay preguntas que se hacen los guatemaltecos y creo que también como periodistas nos las planteamos, y el primero de estos es el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia. ¿Qué más nos podés decir de esa comisión anticorrupción que formarás desde la presidencia? Ya tienes los nombres de las personas que van a liderar o quienes las van a integrar. Y aquí hago este comentario tomando en cuenta que esta comisión anticorrupción que creó Alejandro Yamatei no sirvió para nada, solo para darle trabajo a sus amigos, y esta comisión que era dirigida por Oscar Dávila, que es del quien se esperaba hiciera un buen trabajo tomando en cuenta sus antecedentes, pero al final fue parte de una comisión que no hizo nada. ¿Nos puedes contar más de esa comisión? Sí, mira, yo empezaría por decir, nosotros tenemos claro que lo que el país necesita no es una comisión, sino es un sistema nacional anticorrupción. Okay. Y el planteamiento nuestro ha sido desde el comienzo un reconocimiento de que el problema es sistémico, está extendido, es grave y profundo, y que en consecuencia lo que necesita es entender una estrategia de lucha contra la corrupción que va enfrentando este fenómeno en sus distintas aristas. Y es un fenómeno que está extendido no únicamente en los distintos organismos del Estado, incluyendo las municipalidades, sino que tiene además extensión dentro de la sociedad. Tenemos una sociedad que en muchas ocasiones normaliza la corrupción al grado de que se escogen a personas que son convictas y confesas de narcotráfico, por ejemplo, a cargos como diputado del Congreso de la República, cosa que sería impensable en otras situaciones. Es decir, el problema es extenso. Luego, el problema tiene que ser entendido en la complejidad que va desde los cambios que hay que hacer para prevenir conductas corruptas, y aquí hay
elementos que van desde cambio cultural, que suena muy complicado, pero digamos bajar ese nivel de normalización y aceptación hacia conductas corruptas, pero también hacerlo mediante medidas muy prácticas, que pueden ir como, por ejemplo, reformas legales. Hay distintas medidas que pudieran ser introducidas por medio de leyes, la creación de un servicio civil profesional, meritocrático, blindado, la discusión y aprobación de una nueva ley de contrataciones, de compras y contrataciones del Estado, por ejemplo. Pero también medidas de reforma que pueden ser tomadas desde el Ejecutivo, que nosotros tenemos muy claro. Por ejemplo, la introducción del gobierno electrónico para evitar todos los puntos de interfase entre una persona que tiene poder discrecional y una persona que viene a hacer un tipo de gestión, como por ejemplo pudiera ser puertos, pudiera ser trámites aduanales, trámites menores. Tenemos también la parte de persecución, de investigación y persecución de la población. Es decir, es un problema que es de conjunto y que tiene que ser entendido en lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer a mediano y a largo plazo. Y dentro de... Pero digamos, Bernardo, que sí va a haber una comisión como tal. Voy a la comisión. Y dentro de ese marco, nosotros hemos hablado del Gabinete Anticorrupción, encabezado por la vicepresidenta, y una comisión, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, que se va a encargar de cumplir esas funciones de monitorear la observancia y reportar la no observancia de las normas de corrupción, que va a ser una comisión que va a actuar no exclusivamente por medio de funcionarios públicos, sino que va a incorporar a personalidades o personas de la sociedad para garantizar que haya una autonomía en su funcionamiento y de esta manera no se convierta en una comisión de papel como la que funciona con Alejandro Giammattei. Pero esa comisión es únicamente un punto de entrada a la construcción de un sistema que es mucho más amplio y que va a tener que ir siendo desarrollado gradualmente a lo largo de los años. Claro, Bernardo, digamos, todo eso suena relativamente importante, suena importante realmente lo que propones y todo, pero digamos, ¿qué hacer en casos concretos y del día a día? Te pongo algunos ejemplos, que son casos de corrupción, pero que al final de cuentas se convierten en todos los problemas que tenemos en el país. Por ejemplo, el mal uso de los vehículos del Estado, la seguridad del Estado a funcionarios que no la necesitan, contratación de familiares y amigos, viajes ostentosos, eso es del día a día. ¿Cómo enfrentar esa corrupción del día a día y que tanto daño le hace al país? Sabemos que el problema de la corrupción es un tema de fondo y sistémico, pero ¿qué hacer con los problemas del día a día y donde desde el Ejecutivo se pueden hacer muchas cosas? Pero eso es precisamente, eso es lo que no nos preocupa, porque eso es lo que nosotros vamos de entrada a establecer mecanismos que aseguren que los funcionarios públicos no mantengan esas conductas como la de uso personal de vehículos durante los fines de vehículos de servicio para fines de semana, por ejemplo. Bueno, eso ya está prohibido por ley, o sea, por norma. Lo que se necesita es, con su permiso, yo diría que lo que se necesita es de que todos los vehículos tengan placas oficiales y no placas particulares, por ejemplo, de una medida. Tiene que haber vehículos que sean identificables. Tiene que haber normas claras. Nosotros, por ejemplo, estamos preparando un código de ética del funcionario público que va a hacer que estos compromisos que van más allá de simplemente cumplir la ley, de buen comportamiento, sean integrados y que comprometan a los funcionarios, como en ciertos casos, compromisos sobre problemas de conflicto de interés y otro serie de cuestiones. Entonces, ese tipo de elementos son cuestiones que va a depender de los administradores en el sistema
para asegurarse que se esté cumpliendo la ley, porque quien está haciendo viajes innecesarios es una cuestión que pues tiene que dar lugar a una identificación, a un procesamiento, a una denuncia por cuestiones internas. Tenemos la Contraloría, tenemos mecanismos internos dentro de los ministerios, la comisión que va a estar observando y que va a identificar donde hay un problema, pues va a tomar cartas en el asunto. Es decir, esa es la corrupción que que a pesar de que está muy extendida, el Ejecutivo, como ustedes dicen, tiene mayores posibilidades de contener. Y es donde vamos a concentrar un primer esfuerzo. Pero el reto es llegar de esa corrupción menor gradualmente a la corrupción mayor. Claro, Bernardo, ¿y en cuánto tiempo tu gobierno va a tomar control sobre los puertos, aeropuertos y sobre todo el aeropuerto La Aurora, que realmente está en condiciones paupérrimas? Da pena, por ejemplo. ¿Qué van a hacer ahí en forma rápida? ¿Y cómo vas a tomar control de las aduanas y de los puertos? Que la corrupción ahí es gravísima. Nosotros primero hemos anunciado que nosotros vamos a uno de los temas frontales en el área de seguridad es la lucha contra el fraude aduanero y el contrabando. Y esto requiere tomar medidas concretas para poder enfrentarlo. Una de las medidas que nosotros ya anunciamos es la creación de un comando especial de combate al contrabando, que va a tener presencia específica en los puertos y aeropuertos del país, sobre todo en los puertos. ¿Policía o ejército? ¿Cómo se va a integrar? El ejército no tiene necesariamente, si es en áreas fronterizas, puede ser que ahí haya una participación. La participación fundamental ahí en realidad tiene que ser de instancias, hay una serie de direcciones de la Policía Nacional Civil que tienen que estar integradas con la Superintendencia de Administración Tributaria, específicamente la Superintendencia de Aduanas, con el Ministerio Público inclusive, es decir, hay que crear capacidades operativas conjuntas para poder hacer esas intervenciones de recuperación y control de instalaciones que hoy están perdidas a la corrupción, y los puertos son un buen ejemplo. Claro, antes de ir a corte, Bernardo, te quiero hacer una pregunta en relación a la comisión de la que hablabas. ¿Ya elegiste el perfil a la persona quien va a ser ese SAR anticorrupción del Ejecutivo? ¿Ya lo tienes decidido? Estamos estudiándolo, tiene que ser una persona con características muy especiales, pero además no es únicamente un SAR anticorrupción, sino tiene que haber un grupo de personas que lo acompañen, una comisión. Tiene que haber, no es únicamente un funcionario público, tiene que haber representantes de la sociedad que no dependan del Ejecutivo, que no haya una línea jerárquica para generarle mayor percepción de autonomía y libertad de espacio a esta comisión. Bueno, perfecto. Esta noche tenemos como invitado a Bernardo Arévalo, el presidente electo por el partido Movimiento Semilla. Esta noche lo estamos entrevistando sobre temas coyunturales y también saber un poco sobre diferentes planes de su gobierno. Y en este primer segmento hemos hablado en el tema de la lucha contra la corrupción, un tema que nos afecta a todos los guatemaltecos día a día y que lo que queremos saber es cómo el próximo gobierno va a combatir. Vamos a una pausa y regresamos en esta entrevista en Somos el Combo. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa. Esta noche entrevistamos al presidente electo Bernardo Arévalo, quien tomará posesión junto a Karin Herrera a partir del 14 de enero del año 2024. Hay muchas esperanzas sobre el gobierno de Semilla, sobre tu persona y sobre la de Karin, Bernardo. Un gran compromiso en un país, como te lo dijimos en otras entrevistas, un país que requiere cambios de forma y de fondo. Y qué mejor que te lo decimos nosotros, que hemos estado denunciando la corrupción a lo largo de muchos años. Conocemos al monstruo de todas las cabezas de la corrupción en Guatemala, y por eso consideramos de que la población tiene altas expectativas, y el mensaje es que no hay que fallarle a los guatemaltecos y guatemaltecas que tienen la confianza depositada en tu persona y en Karin Herrera. Bernardo, a partir de ese punto me gustaría saber cómo
ustedes porque es una de las grandes preguntas que circula en redes sociales y en distintos ambientes. ¿Qué hará Bernardo Arévalo y Karin Herrera? ¿Qué hará el partido Semilla, el gobierno de Semilla, para que cese la persecución contra operadores de justicia, activistas de derechos humanos y periodistas? Yo te respondería, ¿de dónde vienen las presiones para que esa persecución tenga lugar durante este gobierno? Desde el Estado. Pues tú tienes ahora a un ejecutivo que asume el compromiso no únicamente de no perseguir, sino de proteger, de fomentar y de la libertad de expresión y de crear los mecanismos de protección a periodistas, a defensores de la expresión, defensores de derechos humanos en general. Es decir, el cambio fundamental es que va a haber un gobierno que está comprometido con las garantías fundamentales constitucionales y que va a dejar de hacer presión sobre el aparato de justicia o sobre distintas partes del aparato de seguridad del Ejecutivo para empezar a observar, monitorear, perseguir, obstaculizar a personas incómodas para el gobierno, que es lo que sucede, para las autoridades o para amigos de las autoridades o para grupos que están trabajando con ellos. De manera que lo que vamos a hacer es sencillamente ejercer la voluntad política de cortar con esa práctica autoritaria. Claro, y Bernardo, ¿cómo ves el hecho de que, pues, al final continúa esta criminalización en contra de operadores de justicia, personas que defienden a operadores de justicia que están siendo criminalizados, personas que se encuentran en el exilio? Y te planteo el caso de Claudia González, una abogada, pues, que es en un caso de claro abuso de autoridad judicial por una denuncia de la cuestionada magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, pues incluso la fueron a detener, fueron armados con armas largas, y que también ella pues fue capturada por un caso de corrupción en depresiones. ¿Qué tipo de opinión te merecen estos casos en contra de estas personas? Bueno, ese es precisamente un ejemplo del tipo de actuaciones que suceden cuando las instituciones de justicia son cooptadas por este tipo de grupos político-criminales que las utilizan para promover, ya sea impunidad, para promover condiciones de corrupción. Es precisamente uno de los elementos que nosotros fundamentamos fundamental terminar por parte de un Estado que debe ser capaz de garantizar las libertades públicas, el funcionamiento del Estado de Derecho, las libertades de todos y cada uno. Es decir, lo que sucede, Sonny, es que estamos viviendo en un estado en donde las instituciones han olvidado para qué fueron creadas y se han convertido en herramienta precisamente no para cumplir lo que la Constitución dice que tienen que cumplir, sino para servir a los intereses de quienes en un momento determinado las utilizan para lo que sea. Bernardo, y otra pregunta que yo creo que es fundamental también en esta entrevista es ¿cuáles serán tus gestiones para lograr que los exiliados regresen a Guatemala? Sabemos que es una situación difícil porque están judicializados y criminalizados, pero ¿qué hará tu gobierno de forma inmediata para que estas personas puedan regresar al país? Mira, nosotros hemos dicho muy claramente, nosotros no podemos intervenir en los casos del aparato de justicia. Aquí hay separación de poderes, esta es una república, nosotros no podemos intervenir y decir dejen de hacer esto o modifiquen esta cosa, etcétera. Eso no lo podemos hacer. Pero vuelvo a la pregunta anterior, Marvin. ¿Por qué estas instituciones funcionan de esa manera y de dónde viene el fomento para que funcionen como entidades de criminalización, persecución, etcétera, desde la presión de las autoridades públicas? En el gobierno de Karin y mío, esa presión sobre el aparato de justicia para castigar, perseguir, criminalizar a personas va a desaparecer. De manera que lo que vamos a ver es que esperamos que a partir de ese momento
las instituciones de justicia se vayan liberando de las presiones que las han llevado a generar estas lógicas de persecución y criminalización, y entonces eso genere las condiciones para que los casos vayan siendo resueltos, se vaya evidenciando que no había razón para esto era falso, etcétera, y que vaya saliendo todo más o menos a partir del hecho de que ya no hay presión para generar criminalización, que es lo que existe en este momento. Claro, es que te hacía esta pregunta antes de que Sonny te haga la próxima pregunta, es que te lo mencionaba también de que, por ejemplo, el caso de los exfiscales Xiomara Sosa y Juan Francisco Sandoval, a quienes les allanaron la casa el pasado lunes, a sabiendas que ni siquiera estaban en el país porque están exiliados. Y eso lo sabe el Ministerio Público, lo saben los jueces, pero aún así siguen allanando sus viviendas, intimidando a la familia. Y eso es sumamente grave. Eso es gravísimo, pero eso es lo que sucede cuando tú tienes un no Estado de Derecho, que es lo que nosotros tenemos en este momento. Aquí hay estructura, hay un aparato judicial, pero no tenemos un Estado de Derecho que garantice que esto funcione adecuadamente, y eso es lo que hay que terminar. Bernardo, aquí es donde cuando hablas de que las instituciones no están cumpliendo su rol como tal, sino que están cumpliendo otro rol, que es el criminalizar, causar terror y todo esto, ¿no? Y persiguiendo a los operadores de justicia, a periodistas incluso, y a sociedad civil. Tengo entendido que ya le pediste la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras como candidato, pero como presidente electo, ¿se lo vas a insistir otra vez? Y cuando asumas como presidente de Guatemala, ¿le vas a pedir la renuncia a Consuelo Porras? Esa es una solicitud que está sobre la mesa. Y ahora te planteo esto tomando en cuenta, ¿desde el Ejecutivo se tomará alguna acción como una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público para que el presidente, como era antes la legislatura, pudiese destituir a la fiscal general? Las reformas no dependen del Ejecutivo, dependen del Legislativo. Pero digamos de que tienes iniciativa de ley como presidente de la República. Bueno, eso podemos ver. En general, lo que se necesita es hacer una reforma del sector justicia. Y en esa reforma del sector justicia hay muchísimas cosas que corregir. Las comisiones de postulación, o sea, muchos elementos que hemos visto que han sido afectados, tocados y distorsionados por los mecanismos de corrupción. Y por supuesto, uno de estos sería hacer una revisión de la forma como está funcionando el Ministerio Público, reconocer qué es lo que hay que corregir y enviarlo. Pero esa es en última instancia una decisión que está en manos del Congreso de la República. Claro, perfecto. Bueno, y entonces ahora vamos con el tema también muy importante para el país y que creo que nos afecta a los guatemaltecos en el día a día, que es el tema de la violencia y la inseguridad. Guatemala es uno de los países más violentos del mundo, no lo decimos nosotros, lo dicen los datos, las estadísticas. ¿Cuáles son tus planes para enfrentar la criminalidad? Pero no solo son los aspectos, sino que me refiero al tema de pandillas, las extorsiones, el narcotráfico, temas delicados que se deben enfrentar. ¿Cómo se hará esto, Bernardo? Mira, lo primero es que hay que partir otra vez del hecho de que el crimen florece y se desarrolla donde hay gobiernos corruptos. Porque lo que tienen es una enorme capacidad de corrupción por las cantidades de dinero que manejan, etcétera. Es decir, lo que más le conviene al crimen organizado y no organizado es tener un aparato que es comprable y vendible. Y eso es lo que tenemos en este momento. Cuando uno quita, y que se refleja, solo para que quede claro, y se refleja en corrupción adentro de la policía, en corrupción adentro del ejército, corrupción adentro de los juzgados, corrupción en general, alrededor del aparato encargado de brindar seguridad. Cuando uno quita la fórmula de la corrupción de en medio, lo que hay es, lo que resta es entonces empezar a identificar cuáles son las herramientas con las que uno puede enfrentarse a estos problemas. Nosotros lo hemos claramente identificado en 3 objetivos. Queremos recuperar el control de los barrios y las calles. Aquí estamos hablando de las maras, de pandillas, de extorsionistas. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que hacer una reforma integral de la Policía Nacional Civil, una Policía Nacional Civil fortalecida, con mayores recursos, con mayores competencias, con mejor equipo, con más elementos. Nosotros vamos a
formar y desplegar 12,000 nuevos elementos de policía en 4 años, con mejores estrategias, y con esos elementos proceder a diseñar una estrategia de despliegue territorial que permita recuperar esas zonas. Hay que recordar, el caso de las maras es un caso que tiene una geografía muy precisa. Hay ciertas zonas, ciertas regiones, ciertos barrios que son afectados. Y entonces ahí lo que hay que tener es una estrategia que responda a esa territorialización. Claro, pero hay que recuperar, perdón. Decías, disculpa. Pero hay que recuperar también los espacios que se han perdido a las bandas del crimen organizado y el narcotráfico en el Petén, en las zonas fronterizas. Esa es una tarea en donde hay que utilizar al ejército, que es el que tiene que tener el despliegue para garantizar que haya efectiva interdicción de fronteras, que ni por mar, ni por tierra, ni por aire está esta capacidad de penetrar de bandas organizadas para hacer el trasiego de cualquier ilícito que sea lo que están hablando, y eso requiere pues hacer un análisis del despliegue militar para poder llevarlo a cabo. Y esa recuperación es solo el primer punto. Tengo otros 2, pero dime, Marvin. No, es que el tema es que precisamente el tema de la violencia y de las estructuras del crimen organizado, hay amplios territorios en Guatemala, por ejemplo, la costa sur, donde el Estado tiene nula o poca presencia. Y te pongo 2 municipios de ejemplo, que no sé si se lo puse de ejemplo en la entrevista que hicimos durante la primera vuelta, antes de que fueras electo presidente. Por ejemplo, municipios como la Nueva Concepción son municipios tomados por estructuras criminales y de narcotráfico. Nosotros lo hemos visto, hemos reporteado en el lugar, hemos trabajado en el lugar. En el departamento de Izabal, áreas completamente controladas por el narcotráfico, el contrabando, las diferentes estructuras del crimen organizado. El Estado tiene que tomar control sobre eso. El Petén. El Petén, no digamos. En Huehuetenango. San Marcos. O sea, yo te puse algunos ejemplos. Grandes zonas del territorio nacional que ya no están bajo control del Estado guatemalteco. Y tenemos que recuperar el control de esas zonas. Pero eso ya requiere una estrategia de mayor calado por la naturaleza, y entonces es ahí donde se pueden usar las unidades militares, despliegue de fuerzas combinadas, porque son problemas que están ligados a trasiego internacional. Y entonces ya ahí hay interdicción de fronteras y es otra cuestión. Entonces digamos de que hay una lucha contra el crimen organizado, Bernardo. Por llamarlo de una forma, ya por llamarlo de una forma, ¿se va a ir de frente contra el crimen organizado durante tu gobierno? Sí, claro que sí. Es decir, si vamos a recuperar la seguridad, tenemos que empezar a hacerle frente a esto. Claro, tenemos que hacerlo a partir de los recursos que tiene el Estado, con una estrategia clara, que sabiendo por dónde, cómo hay que empezar y por dónde hay que entrarle. Pero además hay que recuperar las cárceles. Las cárceles hoy están en manos de las maras, de pandillas, de grupos criminales. Ustedes saben muy bien el dato, 80 y pico % de las llamadas, de las extorsiones salen de ahí. ¿Qué quiere decir? Que las capacidades tecnológicas para bloquear las señales no están siendo usadas, y segundo, que estos señores pueden entrar y sacar aparatos de donde. ¿Por qué sucede eso? Porque ya no hay control del Estado. Entonces ahí hay que recuperar las cárceles. Es un problema complejo. Tenemos un hacinamiento promedio en el país del 300%. Pero hay cárceles como el Boquerón en Santa Rosa que tienen hacinamiento de más del 1000%. Entonces tenemos que ampliar las estructuras carcelarias, construir cárceles donde para crímenes graves, que permita separar a los reos de las personas que están detenidas esperando resoluciones judiciales. Tenemos que ser centros de detención, de centros de cumplimiento de condena, evidentemente. Y tenemos que reformar el sistema penitenciario, tenemos que profesionalizar la guardia penitenciaria. No existe una carrera de guardia penitenciario. Claro. Y la aplicación de las medidas tecnológicas que permita, pues, efectivamente garantizar la seguridad en las cárceles, y sobre todo la seguridad de que se puede romper el contacto entre quienes están adentro cumpliendo condena y afuera. Y en último lugar, empezar de verdad a invertir
y a desarrollar las capacidades de investigación criminal y de inteligencia policial del país. Porque ahorita estamos ubicados exclusivamente en una capacidad de respuesta reactiva, con bajísima capacidad de actividad de inteligencia. No tenemos claramente definida la carrera de inteligencia, no tenemos una ley marco de inteligencia. Los sistemas de inteligencia están funcionando de manera básica, y eso, de ahí viene la capacidad de precisamente prevenir estas actividades, penetrando oportunamente estas redes y de desbaratarlo más fácil. Claro. Entonces, esa es parte de la visión que tenemos para esta área. Es un tema muy amplio, el tema de la seguridad es un tema para profundizarlo no solo en un programa, sino que en 3, porque es muy, digamos, hay muchas aristas sobre ese tema que se podrían tocar. Bernardo, voy a cambiar un poquito de forma radical el tema, pero que es una pregunta que no te queremos dejar de hacer junto a Sonny Figueroa. Uno de los grandes problemas, no solo de la ciudad de Guatemala, pero te voy a poner el ejemplo de la ciudad de Guatemala, pero muchas ciudades grandes tienen el mismo problema, el tema del transporte público. Así en breve, Bernardo, el gobierno central se va a involucrar en la solución del transporte público, tomando en cuenta que la municipalidad ha sido incapaz, la municipalidad capitalina, y han habido intentos de solucionar el problema del transporte público. Por ejemplo, el transurbano, que fue un fiasco, realmente es un fiasco. ¿Se va a involucrar el gobierno central para solucionar este problema? Nosotros estamos ya en conversaciones para la construcción del Metro de Guatemala. Oh, qué buena noticia. Esto es, hemos identificado ya los fondos necesarios en el presupuesto. Okay. Hemos comenzado ya conversaciones con la Municipalidad de Guatemala. Les hemos dicho, y ellos ya están claros porque estaban en nuestro programa, de que eso va a requerir y que vamos a tener un trabajo conjunto. Y hemos empezado los contactos con las organizaciones internacionales que tienen la capacidad de apoyar en el diseño y financiamiento de una empresa de esta naturaleza. ¿Y en 4 años se podría hacer algo? Nosotros queremos dejar inaugurado la fase 1 de la línea 1. La fase 1 en el último año de nuestro gobierno, porque es un proceso muy extenso de preparación, de negociación, etcétera. Pero queremos dejar funcionando el metro de la ciudad de Guatemala en la línea que va desde Misco hasta el Obelisco, que debería continuar después Obelisco, Trébol de Vistahermosa, por decirlo de una manera, y que debe ser, y que no es la solución, sino que es el eje para una solución de transporte que debe ser multimodal, donde ya entran otro tipo de soluciones, posiblemente un tren que corte este-oeste, las redes de los transmetros que entonces ya tienen otra lógica, inclusive hasta llegar a integrar en todo esto a los tuk-tuks que cumplen funciones en barrios periféricos, trasladando desde estaciones de bus a la gente hacia adentro de los barrios. Esto tiene que ser el objeto de una solución integrada, y nosotros vamos a apoyar muy activamente a las municipalidades metropolitanas para poder llevar a cabo este proyecto. Bernardo, ¿por qué no pensar así rapidito, por qué no pensar en la línea del tren, utilizarla desde Amatitlán hasta Central Norte? Ahí está la línea del tren, ahí está Fegua, que es otro gran fiasco, y es un fiasco en el que el gobierno central tiene que tomar control porque es un foco de corrupción. Ferrocarriles de Guatemala, que ahí está, es un gran elefante blanco. ¿Le vas a entrar a eso también? Esa es la línea norte a sur, pero aquí hay complejidades legales porque como aquí ya ha habido contratos que se han firmado con cuestiones internacionales, estamos estudiándolo, pero la idea es articular muy probablemente el eje del metro con ese eje, con una línea férrea que ya existe, y eso te genera cuadrantes en la ciudad, en donde ya después tienes circulación interna dentro de estos cuadrantes, entonces se vuelve otra historia. Bueno, lo esperamos. Bernardo, ya estar finalizando la entrevista, para preguntarte,
¿Nos podrías decir los nombres de las personas que van a integrar tu gabinete, tomando en cuenta que se hablaba de que esta semana los ibas a presentar? ¿Nos podrías dar los nombres de las personas o al menos las personas que ya están elegidas por parte de tu persona y Karin Herrera para que vayan conformando el gabinete de gobierno? Porque eso es algo que se preguntan los guatemaltecos. Yo sé que se preguntan los guatemaltecos y les pediré a todos un poquito de paciencia, porque queremos hacer un anuncio del gabinete en pleno. No tiene sentido ir soltando el anuncio por goteo. Eso no es buena práctica. Se tiene que anunciar un gabinete como un conjunto de trabajo y no ir soltando uno por uno. Y estamos en ese proceso con mucho avance, inclusive con ciertas certezas, en algunos casos ya muy firmes, pero en otras áreas estamos todavía en conversaciones. Hay gente que inclusive tiene pues compromisos o problemas de tipo que tiene que considerar si dicen que no y cómo manejar esto en el curso de sus trabajos actuales, y eso nos está tomando un poco más de tiempo, de manera que lo haremos más adelante. Okay. Pero estamos trabajando ¿En qué porcentaje está integrado ya tu gabinete? ¿Un 60, un 80%? Yo te diría que vamos en un 70% más o menos. Ok, perfecto. Pues bueno, Bernardo Arévalo estuvo presente esta noche en el programa Somos el Combo. Te agradecemos por haber hecho tiempo. Entendemos de que tenés una agenda muy ocupada, partiendo de que pues al final los medios de comunicación queremos una entrevista con tu persona para conocer más de tu plan de gobierno y pues también tu percepción en relación a lo que está pasando en estos últimos días, estas últimas semanas en la coyuntura guatemalteca. Gracias por haber aceptado la entrevista, Bernardo, y esperamos que no sea la última y ahí estemos. Vamos a una pausa. Tony, hasta luego. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, gracias por seguir en el programa Somos el Combo. A usted que ha visto la entrevista que hicimos esta noche junto a mi colega Sonny Figueroa a Bernardo Arévalo. Por supuesto que se quedaron muchas preguntas en el tintero, como decimos. Se quedaron muchas respuestas que queríamos escuchar, pero lamentablemente no a tiempo para preguntar. Por ejemplo, a mí se me quedó, por ejemplo, el tema económico, el tema de cómo los guatemaltecos quieren salir adelante, pero tienen que emigrar por los bajos salarios. Las grandes empresas o las empresas no respetan los salarios mínimos. Por ahí quería preguntarle eso, pero se me quedó. También quería preguntarle algunas otras cosas relacionadas al tema ambiental, un tema también sumamente delicado. Pero algunas respuestas que Bernardo Arévalo dio y que yo creo que pueden, digamos, pueden verse como respuestas positivas de cara al 14 de enero del año 2024 es, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de algunos planes en materia política, el tema de la persecución en contra de fiscales, operadores de justicia y periodistas. Yo creo que ahí van a haber avances, ojalá que no se queden simples promesas. Eso, digamos, yo miraría en términos generales, Sonny. No sé cómo viste vos la entrevista, ¿qué te parece? Yo creo que uno de los principales retos, y es el reto de todo gobierno nuevo que asume, es el tema de la lucha contra la corrupción. Tenemos que tener presente que en un gobierno no se va a acabar la corrupción, o sea, no se va a erradicar, eso lo tenemos que tener presente. El presidente o la vicepresidente no puede ver la corrupción que está pasando en una municipalidad. Eso son cosas que no va a ser así. Pero lo que se espera es que se implementen políticas, se creen instituciones que precisamente velen por eso, ¿no? Y haga disminuir los índices de corrupción en Guatemala. Y pues bueno, yo creo que la gran expectativa, aparte de ese gabinete anticorrupción que va a estar liderando la vicepresidenta Karin Herrera, va a ser quién es esa persona, ¿verdad? Que va a dirigir todo esto, ¿no? A Marvin, o sea, quién va a dirigir la implementación de políticas, la implementación de iniciativas de ley, de acciones y incluso Bernardo lo decía, de investigación penal, decía él, o sea, van a hacer como investigaciones también, ¿no? Entonces, lo interesante es quién va a ser esta persona, o sea, yo creo que ahí hay que estar bien de frente a eso porque yo siempre he dicho que estas comisiones anticorrupción creadas desde la presidencia
siempre tienen este aspecto fundamental que es el nombrado por el presidente y al final, si en algún momento tiene que investigar el presidente, cómo se hace conflicto de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy delicado y yo creo que va a ser bien interesante a quién va a nombrar Bernardo Arévalo y Karim Herrera para esa institución, porque tiene que ser una persona que tenga mucha experiencia en esa lucha. Yo creo que, ya se lo decíamos a Bernardo Arévalo, es un gran compromiso que se asume a partir del 14 de enero del año 2024 por las grandes expectativas de los y las ciudadanas. Ojalá que la gente se involucre, que defienda la democracia. Nosotros vamos a cumplir con nuestro trabajo de fiscalizar, seguir controlando el poder político, al poder público, controlando los abusos del poder. Obviamente ese es nuestro compromiso como periodistas, pero también me llamó bastante la atención el tema de que Bernardo Arévalo dice que durante su gobierno se van a incorporar 12,000 nuevos agentes a la Policía Nacional Civil. Para mí cifras un poquito positivas, porque ojalá que no pase lo que ha pasado en otros países, valga la redundancia, donde con tal de sacar policías, los sacan mal preparados, mal formados. ¿Cómo? Sin equipo. Sin equipo, pero digamos, al final de cuentas, los equipos son cosas que se pueden subsanar, ¿verdad? Pero el tema es de que salen mal preparados. Pasó en Ecuador hace poco, donde trataron de sacar una gran cantidad de gente y la preparación fue malísima. Entonces, ojalá que no pase eso. Por el otro lado, Sonny, no sé si te llamó la atención a mí el tema que siempre hemos hablado con vos, que es el tema del transporte público, ¿verdad? Bernardo Arévalo, yo no sé si lo había dicho en otro lado, pero hoy aquí en Somos el Combo dijo que al finalizar su gobierno, por lo menos va a estar terminada la primera línea del metro. Yo creo que eso es sumamente positivo. ¿Por qué? Porque va a mejorar la productividad de los guatemaltecos, la economía del país y, por supuesto, va a ayudar a que los guatemaltecos se quiten un peso, por lo menos que lo disminuyan con la primera línea del metro. Él hablaba también de otra línea del metro que va a trabajar de mano con la municipalidad. Ojalá que lo logre porque tenemos el mismo partido político, la misma gente en la comuna capitalina durante los últimos 30 años. 20 años. Y no miramos mayores avances. Ojalá que Bernardo Arévalo lo logre, porque se lo vamos a estar recordando también. Lo prometió que a final de su gobierno íbamos a tener construida la primera línea del metro. Ojalá que lo logre. A mí, Sonny, se me quedó también la pregunta que seguramente vos se la querías hacer, el tema de las AAS, porque él ya tiene seguridad de las AAS. Me hubiese gustado preguntarle cómo manejar el tema de las AAS y que no lo envuelvan como ha pasado con Alejandro Yamatei, que a cambio de prebendas, beneficios, a cambio de prebendas de la pareja presidencial de la pareja de Alejandro Yamatei, Miguel Martínez, que ha obtenido un montón de beneficios de las AAS y que lo protege las AAS. Esa pregunta me hubiera gustado hacerle. ¿Cómo va a manejar el tema de las AAS, Sonny? Sí, claro que sí, hay muchas preguntas y al final no todas se pueden hacer. Creo que las personas que nos están viendo también, pues obviamente aquí en los comentarios he visto muchas preguntas, pero al final no todas se pueden hacer, o sea, no todo se puede hacer en una hora, hablar de tantas cosas. Creo que hay que dedicarle un tema, a una hora, un tema puntual, ¿verdad? Para hacer todo esto, pero estas entrevistas las hacemos con el propósito de que usted como guatemalteco, guatemalteca, que tal vez votó o no votó por Bernardo Arévalo, se entere cuáles son las primeras acciones que va a hacer cuando asuma este 14 de enero del 2024 y también pues la perspectiva del presidente electo en relación a los últimos acontecimientos que involucran al partido político por el cual fue electo y que también involucran a los diputados que van a integrar pues la bancada del partido Movimiento Semilla en el Congreso de la República. Yo creo que también vale la pena mencionar es el tema de su gabinete. Dice que ya lo lleva conformado en un 75%, pues habría que ver quiénes son esas personas que lo van a integrar. Creo que los guatemaltecos históricamente siempre tienen mucha expectativa en relación al gabinete de gobierno, porque al final lo que se espera es que sean personas aptas para ocupar el cargo, personas con experiencia, personas con tal vez la capacidad académica para estar en los puestos y que no sean solo por compadrazgos, ¿no? O sea, que no sean personas que llegan ahí a nombrar y que llegan a ver qué es lo que hacen durante el camino. Entonces,
esperaríamos que en las próximas semanas ya se pueda conocer esta noticia del gabinete de Bernardo Arévalo, que me imagino que al final recordemos que son 14 ministerios, pero cada ministerio tiene entre 3 y 4, hasta 5 viceministerios. Entonces estamos hablando de una cantidad muy grande de funcionarios y no solo eso, las secretarías que también integran la presidencia, que llegan a ser hasta 20. Entonces creo que va a ser muy interesante todo eso. Y adicionalmente a ello mencionabas el tema de la secretaría, Sony. Yo creo que ahí hay que hacer, como se dice popularmente, una limpia, ¿verdad? Empezando por el nefasto secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, algunos otros secretarios que se creen dueños de los puestos o subsecretarios, también en el tema de algunas instituciones sumamente relevantes, algunos ministerios claves, donde hay que hacer cambios de fondo, porque son sumamente necesarios. Ojalá que las personas que Bernardo Arévalo lleve a su gobierno en los cargos que ya mencionábamos no sean personas que piensen que son dueñas del puesto o que pueden cometer abusos de poder o impunidad, porque de eso estamos cansados los y las guatemaltecas. Ojalá que el próximo gabinete, por un lado, sea plural, por el otro, que sea un gabinete abierto a las críticas y a los cuestionamientos. Recordemos de que a lo largo de este gobierno y del anterior gobierno del señor Jimmy Morales y este gobierno de Alejandro Yamatei, ambos gobiernos sumamente nefastos, gobiernos con altos niveles de corrupción, pero algún día le llegará el momento de rendir cuentas, ¿verdad? Yo creo que de eso estamos cansados los guatemaltecos también. No creo, estoy seguro de que la corrupción es uno de los grandes puntos y principales puntos que debe enfrentar el señor Bernardo Arévalo y Karin Herrera a partir del 14 de enero. Y si no, ahí estaremos, Sony, para recordárselos. Todos los días. Sí, y acuérdate también, Mario, otros cargos que debe nombrar Bernardo Arévalo son los gobernadores departamentales. O sea, recordemos de que juegan un papel muy importante con el tema de la ejecución de los proyectos en todas las municipalidades a nivel nacional. Las gobernaciones departamentales son las que concentran la plata y distribuyen la plata para los proyectos, ¿verdad? Entonces, al final creo que también es muy importante qué personas van a estar ahí representando al presidente en cada uno de los 22 departamentos. Entonces va a ser bien interesante en todo eso y al final pues el gabinete lo va a dar a conocer en las próximas semanas y pues creo que también sería oportuno de que si hay personas que se colaron en ese listado, pues obviamente ir subsanando para que lleguen las personas correctas el 14 de enero, ¿verdad? Para no repetir esos mismos patrones que se han venido desde los últimos gobiernos, desde el gobierno de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, Alejandro Yamatei, por decir algunos. Entonces, yo creo que obviamente esta no va a ser la última entrevista con Bernardo Arévalo, vendrán más entrevistas. Creo que es parte de los compromisos de Bernardo Arévalo y del partido Movimiento Semilla y del partido ser abiertos a la prensa y esperamos que así sea, ¿verdad? Yo creo que con ese comentario estaría terminando yo. Fíjate, Sony, que también durante la entrevista que le hicimos antes de la primera vuelta electoral, dio algunos datos generales sobre su declaración de probidad. Por ahí está el dato, yo creo que ese dato es relevante, que lo conozcan los y las guatemaltecas, qué es lo que tiene Bernardo Arévalo, qué es lo que tiene Karin Herrera, que también prometió hacer pública su declaración de probidad. Ojalá que la hagan pública, porque eso esperamos los y las ciudadanas, que rindan cuentas y que gobiernen de cara a los y las ciudadanas. Sabemos que hay temas que no se pueden revelar dentro del Estado, pero son los temas menores. La mayoría de temas tienen que ser de interés público y de dominio público, porque es la forma que los y las ciudadanas vamos a fiscalizar. Y por el otro lado, yo creo que también es importante y relevante que los ciudadanos y ciudadanas defiendan la democracia, porque recordémonos que el próximo gobierno se va a enfrentar a un Congreso de la República completamente adverso. Y tampoco es un secreto de que para gobernar hay que hacer cambios en la legislación, en algunas leyes. Entonces yo creo que la población debe de jugar un papel fundamental para estar pendiente no solo del gobierno de Bernardo Arévalo, sino de lo que hagan los diputados para exigirles que se hagan los cambios necesarios para que el país avance.
Pues bueno, esto fue todo en el programa Somos el Combo. Tuvimos aquí como entrevistado al presidente electo Bernardo Arévalo y esperamos más adelante volverlo a tener en una entrevista para ver cómo avanzan sus planes desde la presidencia. Gracias por todo. Feliz noche.